Buenos días, bienvenidos a la iglesia Venid y Ved, que está en la región 107, el fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. El tema que vamos a desarrollar hoy es el diluvio y el coronavirus. El diluvio lo vamos a ver en los capítulos 6 al 7. Muchas culturas comparten historias similares: egipcios, babilonios, griegos, sumerios. Todos cuentan en sus tradiciones una catástrofe de semejantes proporciones. Todas ellas parecen tener una raíz común, claro, con distintos nombres. Y es importante que nosotros veamos cuál es el origen del diluvio, qué lo motiva, qué lo provoca. Bueno, pues nos vamos a remontar al libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, que dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Estamos viendo las alusiones del Nuevo Testamento en Romanos 16:20. Nos dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Y Hebreos 12:14 menciona: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, Satanás. Y estos versículos parecen indicar que la maldición a la serpiente tiene una aplicación más amplia. Interpretadas mesiánicamente, la enemistad representa el conflicto entre Satanás, tu simiente, y el pueblo de Dios, en especial Jesucristo, la simiente de ella. Y vemos: un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Alude a la larga lucha entre el bien y el mal que Dios gana al fin por medio de Jesucristo, que es el segundo Adán. Y esto lo reafirmamos en Romanos capítulo 5, versos 12 y 19. A menudo se cita el versículo 15 como la primera profecía del Antiguo Testamento. Y vemos: un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. El adversario Satanás quiere que esta sentencia no se cumpla. Y en Génesis 6:4 nos dice: los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros y muy fuertes y muy famosos. El adversario quiere modificar el ADN para que esta sentencia no se cumpla. Y bueno, pues nos narran las escrituras que estas personas que les llamaban Nefilim, que eran entre 3 y 5 metros de altura, tenían 6 dedos, tanto en las manos como en los pies. Esto no lo pudo lograr Satanás, y entonces usa otro tipo de métodos. Lo dice Éxodo capítulo 1, verso 15. Había 2 parteras hebreas llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Quiere nuevamente Satanás nullificar lo que ya se le había sentenciado. Y vamos a ver en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 16, que cita: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado y se puso muy furioso, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén
y sus alrededores. Estamos notando que siempre Satanás tiene enemistad con la mujer, y hoy lo vemos. Hay feminicidios, hay discriminación laboral, hay violencia intrafamiliar, trata de blancas. El adversario sigue molesto y siempre trata de estar sobajando a la mujer. Y Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, nos expresa: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Génesis 6:11, pero Dios vio en la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Y vemos las causas del diluvio, que es corrupción y depravación moral, extrema violencia y maldad humana. Basta que nosotros leamos los periódicos, veamos la televisión y vemos que hay una constante, hay violencia, hay corrupción, hay maldad en el ser humano. ¿Y qué pasa? Bueno, pues el adversario sigue fomentando que nuestro ADN sigamos nosotros desobedeciendo. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, esta es una constante que estamos teniendo. Siempre los pensamientos del ser humano tienden a cuestiones malas, y vemos que inventan drogas para enajenar a las personas, inventan un sinnúmero de cosas, siempre tendiendo a que la gente se desvíe del camino. Y fíjense algo interesante, vamos a ver el profeta Isaías en el capítulo 24, verso 5. Fíjense, Isaías estuvo 7 siglos antes que llegara el Señor Jesús, y nos expresa esto: el mundo ha sido contaminado por sus habitantes. Ellos violaron las leyes de Dios, desobedecieron sus mandatos, han roto el pacto eterno. El mundo ha sido contaminado por los habitantes, y nosotros vemos cómo el ser humano genera mucha basura. Contamina los ríos, contamina el cielo, y dicen los expertos que para el año 2050, si es que no viene el Señor Jesús por nosotros, en el mar va a haber más basura que peces. El verso 6 nos dice lo siguiente: por eso una maldición provocará la destrucción de la tierra, y los que habitan en ella han sido condenados por ser culpables. Eso es lo que ha hecho que hayan disminuido tanto los habitantes de la tierra. Sí, esto es lo que ha hecho que hayan disminuido tanto los habitantes de la tierra. Y vemos en la historia de la humanidad que ha habido un sinnúmero de pandemias donde prácticamente son purgas. ¿Por qué? Porque el ser humano de una u otra forma sigue con los pensamientos de mal. Antes de la creación del mundo, Dios ya había provisto la salvación, y antes de que se creara, Dios ya sabía que Satanás se le iba a subordinar, que Adán y Eva lo iban a desobedecer, que Judas iba a traicionar al Señor Jesús. Mas sin embargo, Él resuelve que por medio de Cristo haya una reconciliación entre el hombre y Dios. La provisión de Dios para la salvación fue instruir cómo se debería de construir el arca. Siempre Dios va un paso adelante de lo que va haciendo y gestando el hombre.
Y nos dice: hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Los estudiosos todavía aún no definen el concepto de gofer, no saben si es cedro, si es ciprés o es roble blanco. ¿Por qué? Bueno, estas maderas son muy resistentes y pueden soportar estar por mucho tiempo en contacto con el agua. Calafatearás es recubrir, ¿sí? Brea, cubrir con sangre. En el libro de Levítico nos expone cómo por medio de la expiación y de la sangre nosotros somos liberados, y pues nos está anunciando, como siempre en el Antiguo Testamento nos lo dice. Aquí está reflejando que Dios, por medio de su sangre, por medio de eso vamos a obtener nosotros la salvación. Y bueno, el arca fue diseñada para flotar, no para navegar. No tenía timón, velas, remos, GPS, porque Dios era el sustentador. Dios es el máximo capitán de navíos que pueda tener, entonces no se necesitaba esto. Y vamos a ver esta explicación. En hebreo, el arca es llamada un teba. Este es el mismo término utilizado para la canasta donde Moisés iba a ser puesto cuando bebé, cientos de años más tarde. Un teba es una embarcación en forma de caja que no es lo mismo a un bote o a un barco. Es simplemente un artefacto que flota, sin timón y sin una tripulación que lo opere. La idea es que el teba es guiado solo por la mano y la providencia de Dios, y la humanidad es solo un pasajero. En Génesis 6:11 nos dice: y de esta manera harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El codo es una medida de longitud basada en el largo del antebrazo, muy usada entre los babilonios, los egipcios y los hebreos. Un codo podría ser de 45 centímetros, un codo común, o de 51,5 centímetros, un codo real. Y vean esto, la longitud del arca, quienes hayan ido a un estadio, a una cancha profesional, la ven inmensa. Solo imagínense, cancha y media, ¿sí?, de largo era lo que tenía esa arca. 50 codos su anchura. Los que hayan estado en alguna cancha de básquetbol pueden ver que es bastante grande. Y 30 codos su altura. Los que hayan ido en alguna ocasión al Estadio Azteca ven que es algo inmenso, o el Palacio de Bellas Artes, o un edificio de 5 pisos. Y hay algo interesante. En el arca, con estas medidas, cabrían poco más de 500 vagones de trenes, con un espacio para 125,000 animales. Y fíjense algo, un dato muy importante. Se estima que el arca se construyó en unos 120 años. Obviamente, Noé no había ido a la universidad a estudiar ingeniería marítima, no tenía los instrumentos adecuados. Y algo que causa atención: cuando se inaugura el Titanic, el dueño del Titanic lo entrevistan, y antes de zarpar expresa: esta es una joya de la ingeniería náutica, y ni Dios puede hundir este barco. Y hay algo sorprendente: el Titanic se construyó en 3 años y solo duró 4 días flotando. El 10 de abril de 1912, por ahí de las 11:40 de la noche, choca con ese iceberg y en unas horas más se hunde. El que decían que ni Dios
lo podía hundir. Podemos ver un principio que Dios estableció en las detalladas instrucciones que fueron dadas sobre el arca. No había nada más que le quedara a Noé de hacer, sino aceptar el medio de salvación ofrecido por Dios para él y su familia. ¿Sí? Y algo que me llama mucho la atención: Noé nunca objetó nada, fue muy obediente. Vemos otros personajes del Antiguo Testamento, en el caso particular de Moisés. A Moisés se le da la encomienda de liberar al pueblo de Israel y dice: no, ¿sabes qué? Busca otro porque yo soy tartamudo. Vemos a Gedeón, que está inseguro y dice: bueno, a ver, mójame el vellón, ahora muévelo, ahora que se riegue. Otro caso fue el primer rey de Israel, Saúl. Él, creyendo que había hecho las cosas bien, pues al final, cuando llega el profeta Samuel, se da cuenta que las instrucciones que le dio Dios no las cumplió. Hazle de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. La única ventana que había era no para que vieran el agua, sino para que vieran el cielo. Y en Colosenses 3:1 nos dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Concentren las cosas espirituales y no en las carnales, en las mundanas. Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos, Sem, Cam y Jafet. En Génesis 7:1 nos dice: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, con los 7 integrantes de tu familia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Dios crea al hombre, crea el matrimonio y crea la familia, ¿sí? Y si hiciéramos nosotros este experimento y a nuestros conocidos les preguntáramos: oye, ¿cómo estás?, seguramente nos van a decir: bien, gracias. Y es un formulismo y es una forma muy común de empezar una plática: ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Pero si a esas personas les preguntáramos: oye, ¿cómo estás de salud?, seguramente un porcentaje alto nos contestaría: estoy muy bien. Pero si esas personas que nos contestaron que están muy bien, si fueran a hacerse estudios médicos, estudios clínicos, pues arrojaría que a lo mejor tienen colesterol alto, triglicéridos altos, quizá que tengan hígado graso, que hay un poco de problemas, ya sea de una presión alta, una presión baja. Mas sin embargo la persona dice: yo me siento bien, y los resultados es de que no está muy bien. Bueno, pues en el concepto de la familia, Dios nos da una guía para que tengamos una familia saludable. Y una de las cosas que nos dice es, en Corintios 6:14, nos expresa: no os unáis a yugo desigual. Y hay personas que no hacen caso, que dicen: no, yo con mi amor lo voy a cambiar. No, yo con mi amor la voy a cambiar. Imagínense que yo observo que hay una vaca coja y pienso: por el simple hecho de que yo la compre, ¿la vaca se le va a componer su patita? No, en lo absoluto. Las personas no cambian. Otro concepto que nos dice el Antiguo Testamento es Amós 3:3. ¿Pueden 2 caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Cuántos novios, cuántas parejas se quieren casar para formar una familia
y no se han puesto a analizar si su proyecto de vida es compatible, si en su proyecto de vida hay igualdad. Muchas veces dicen, ay, yo me quiero casar con fulanito de tal porque está muy bonita, ay, yo me quiero casar con fulanito de tal porque es muy mono. Esas no son argumentos, no puede ser la cimentación de un matrimonio y mucho menos de una familia. Hay otro concepto que nos dice Eclesiastés 4:12: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Aquí nos está hablando de solidaridad en las buenas y en las malas, pero hay un ingrediente muy importante. Si en tu matrimonio no has incluido a Dios, si en tu matrimonio no has incluido a Jesús, va a ser un matrimonio que va a ser vulnerable, va a ser una familia vulnerable. Por eso Dios siempre nos da su manual para que nosotros veamos que nuestra familia está siendo sana. Pero también, ¿cuántas veces les preguntamos a las personas, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? Y lo mismo, está muy bien. Está muy bien. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás asistiendo a un servicio dominical? ¿Tienes un estudio de la Biblia? ¿Estás compartiendo a otros el mensaje de Jesús? Y vemos que aquellos que dijeron que tienen una buena relación con Dios, pues lo que acabo de mencionar no lo llevan a cabo. ¿Y qué es la justificación? Bueno, es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. ¿Pero qué crees? No es a la manera que quiere Dios que tengas esa relación. Y hay que poner atención en esto. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, si yo pienso que tengo una relación buena con Dios, si yo pienso que tengo una salud física buena, si yo pienso que tengo una familia saludable, valdría la pena que hiciéramos análisis sobre el particular. Sigamos con esto. Génesis 7:11. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Y hay algunos estudiosos que comentan que en base a que se reventaron las fuentes del mar profundo, surge la Pangea. Dios le reveló el tiempo que tenía que estar confinados. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que por nuestro bien necesitamos estar en cuarentena? Fíjense el concepto de confinado. Un espacio confinado o un recinto confinado es aquel que dispone de aberturas de entrada reducidas, una ventilación natural desfavorable. Por ello, puede presentar una atmósfera irrespirable y albergar gases, vapores o partículas tóxicas. Imagínense en esa arca de 3 pisos donde había muchos animales, pues obviamente la ventilación, nada más tenían una sola ventana, no era lo más adecuado. Regreso. Dios le reveló el tiempo que tenían que estar confinados. No se lo reveló. A nosotros nos están diciendo, por tu bien, quédate en casa. Y no estamos haciendo caso. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era salvarse. ¿Cuál es el objetivo de las autoridades? Quédate en casa. Y no sé si ustedes hayan reflexionado, debe ser horrible morir de asfixia, de que no puedo respirar.
de que me duele el cuerpo y tengo temperaturas muy terribles. Debe ser una agonía terrible el no poder respirar, ¿sí? Y la familia de Noé no tenía WhatsApp, no tenían Netflix, ¿sí? Con lo único que contaban era con home office, era lo único que podían hacer. Y vemos que ellos estaban abocados a atender a los animales, a cuidarlos y a suministrarles alimento. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Si bien es cierto que en el diluvio llovió constantemente 40 días y 40 noches, tardó un año en que las aguas se secaran. Y vemos que el arca descendió sobre un pico no identificado de la cadena montañosa en la región de Ararat, que está en Turquía, al sur de Rusia y al noroccidente de Irán. Descendemos de 3 líneas. De Jafet, los jafeticas poblaron Europa. Se llaman los anglosajones. De Sem, el grupo semítico, poblaron el Medio Oriente y el Asia. Y de Cam, los camitas poblaron todo lo que es la región africana. Todos nosotros venimos de los 3 hijos de Noé, los blancos, los negros y los amarillos. Y atención, no es que haya una raza blanca, una raza negra ni una raza amarilla, todos provenimos del mismo origen. La naturaleza se ha vuelto nuestra enemiga. Hay tsunamis, cambios de estación, cambios climatológicos, los fenómenos del niño, de la niña, se están derritiendo los polos, se está perdiendo la capa de ozono. Este mundo se está volviendo nuestro enemigo, está con una bronconeumonía en un estado terminal. El mundo se está acabando. No, nosotros estamos acabando con el mundo. Y recordemos nuevamente lo que decía el profeta Isaías, capítulo 24, verso 5. El mundo ha sido contaminado por sus habitantes. Y no le echemos la culpa a Dios. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Dios tuvo que aislarlos para proteger a la raza humana, no a las razas humanas. Nada más hay una sola raza. Permanecieron confinados un año. De esa forma lograron sobrevivir. Y fíjense cómo al cabo de la historia de la humanidad ha habido grandes enfermedades. Tenemos como la peste negra, que mató a 20 millones de humanos. La viruela, que en ella murieron 56 millones. La gripe española del siglo pasado, 50 millones de españoles murieron. La plaga de Justiniano duró 2 años y murieron 48 millones de personas. El VIH, el SIDA, se origina en 1981 y a la fecha hay 35 millones de muertos. La tercera peste, que se llevó a 12 millones, la peste antonina, que duró 5 años y murieron 5 millones de personas. La gripe asiática en el siglo pasado
se murieron 1.100.000 personas. Y veamos nuevamente lo que nos dice el profeta Isaías en el verso 6. Eso es lo que ha hecho que haya disminuido tanto los habitantes de la tierra, las purgas que la propia naturaleza está haciendo. La gripe rusa duró 1 año y mató a 1 millón de personas. La gripe de Hong Kong en el siglo pasado, que duró 2 años, murieron 1 millón de personas. La epidemia de la viruela japonesa mató a 1 millón de personas. Y algo que me llama la atención, el cólera tardó más de 1 siglo en poderse erradicar y mató a 1 millón de personas. En el siglo XXI nosotros estamos siendo atacados por el coronavirus y las personas no toman conciencia de la gravedad de esta enfermedad, y al día de ayer, con datos del día de ayer, van 2.165.500 infectados. Como les decía hace rato, imagínense qué agonía estar muriendo porque te está faltando el oxígeno, amén de que tienes temperaturas muy altas, amén de que te duele todo el cuerpo. El ser humano no ha tomado conciencia de protegerse. Es la razón porque hay 2.165.500 personas ahorita, en este momento, padeciendo de esta situación. En México, la semana próxima, estiman las autoridades que vamos a entrar en la fase 3. Y miren, datos muy terribles. El gobierno, al día de ayer, nos dice que tenemos 6.297 infectados. En distintos países se toman determinado tipo de criterios. En México nos estamos abocando, ellos, el gobierno le llama el modelo matemático centinela, y entonces nos dicen que de la información que ellos nos brindan, tenemos nosotros que multiplicarlo por 8.2. ¿Qué trae como consecuencia? Bueno, que al día de ayer en México hay 51.636 infectados. Y pues yo creo que nadie quiere ser parte de la estadística. Fíjense, en los países empezaron a enterrar a las personas en ataúdes, después las empezaron a enterrar en cajas. Ahorita ha sido tal volumen de muertes que los están metiendo en bolsas, esas bolsas negras. En Guayaquil, en Ecuador, los muertos los están dejando en la calle. Los países no se están dando abasto con esto. Estados Unidos, que es una potencia, hoy día a sus muertos los están metiendo en bolsas. El criterio del gobierno dice, lo está estudiando, pero su guía biomédica es darle preferencia a las personas entre 0 y 12 años, 13 y 40, 41 y 60, 61 a 75 y más de 76. Imagínense, porque ningún país del mundo ha podido tener los suministros, el equipo suficiente para poder enfrentar esta pandemia. Entonces, se vuelven como dioses. Yo decido quién vive y quién no. ¿Por qué? Porque ni tengo las instalaciones, ni tengo el equipo, y finalmente con lo poco que contamos en el mundo en general, pues tenemos que decidir quién sí y quién no. Por favor, quédate en casa, cuida a tus hijos, cuídense ustedes. Fíjense, en Quintana Roo, al día de ayer, hay 2.206 infectados. Y la semana pasada, un miembro de la iglesia me comentaba, fíjese que un amigo mío, un familiar de él, está infectado. Yo tengo un amigo
que su esposa está infectada. Antes nos decían, hay alguien que está teniendo problemas. No, ahora lo estamos viendo en nuestro entorno, muy cerca. Conocidos cercanos se están infectando. Por eso en Quintana Roo tenemos 2.206. Y algo que es terrible: la letalidad del coronavirus en el mundo es del 6.3%. Nosotros ya llegamos al 7.5%. Por eso es importante que te quedes en casa. Protéjanse, a menos que quieras morir asfixiado, ¿verdad? Decíamos hace rato, ¿cuál es tu relación con Dios? Y la respuesta es muy bien, ¿sí? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás yendo a un servicio dominical? ¿Estás compartiendo la palabra? Entonces, ahorita, con este riesgo, con esta pandemia, toda la gente está fijando su vista en Dios, en Jesús, y te dicen que hagan cadenas de oración, pero si nunca volteaste los ojos a Dios, ahorita, con este problema, tú piensas, fíjense bien, antes de seguir, la Biblia tiene más de 7,000 promesas y nos dice el Salmo 41:3, cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. Pero para que esto aplique, tenemos que recordar el Salmo 91:1, el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Si tú no estás en la cobertura de Dios, si tú tenías a un Dios que según tú, a tu manera, llevabas una relación, pues lo único que nos dejas ver es que para ti Dios es como un extintor. Úsese en caso de urgencia. En cuanto pase la contingencia, yo ya me voy a olvidar de Dios. O yo quiero que Él ahorita, en este momento, me cumpla mi necesidad. Y cuando se termine la pandemia, lo vuelvo a dejar. Tomemos en cuenta esto. Esta corona te mata, pero esta corona te salva. Si me estás escuchando y si realmente quieres entregarte al Señor Jesús y decirle a Dios, perdóname por mi ego, por mi vanidad, por mi forma de actuar. Quiero tener una transformación, quiero tener un cambio. Ayúdame. Que mi corazón se ablande. Quiero ser un seguidor de Dios. Quiero ser un discípulo de Jesús. Ayúdame. Los reconozco como los soberanos del mundo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Buenos días.